El calendario de estrellas de Villena. En la Villena del siglo XIII, las murallas de la villa protegían a comerciantes, artesanos y familias que vivían en las estrechas calles del barrio judío. Entre las huertas y los pequeños talleres, el murmullo del río Vinalopó acompañaba la rutina diaria y los rayos del sol iluminaban los mosaicos mudéjares de las casas. En una vivienda de la calle más cercana al castillo vivía Jafetz, un joven apasionado por la astronomía. Pasaba las tardes observando el cielo desde un pequeño patio, anotando en pergaminos los movimientos de las estrellas y las fases de la luna. No era un erudito oficial, pero su curiosidad atraía a los niños del barrio, que se sentaban a su lado para aprender los secretos del cielo. Cerca de allí vivía Zelfá, conocida por su habilidad con los hilos y los tintes naturales. No cosía simplemente ropas, creaba velos y tapices con dibujos geométricos que imitaban los mosaicos de la sinagoga y de las casas mudéjares. Sus colores eran famosos y vecinos de otras calles la buscaban para teñir hilos con tonos imposibles de conseguir en el mercado. Un día, Jafetz tuvo una idea. ¿Y si combinaban sus talentos para crear un calendario astronómico que no solo sirviera para observar las estrellas, sino también para adornar los hogares con figuras y colores? Zelfá aceptó con entusiasmo y juntos comenzaron a diseñar un pergamino dividido en meses con símbolos de planetas y constelaciones acompañados de bordes pintados con tintes vivos. Durante semanas trabajaron juntos en el patio. Jafetz trazaba las líneas y las constelaciones con precisión, mientras Zelfá aplicaba colores y decoraciones que hacían que los símbolos parecieran moverse con la luz del sol. Los vecinos pasaban a mirar y aprender, fascinados por cómo el arte y la ciencia se unían en un solo objeto. Cuando llegó la festividad de Sukkot, presentaron su calendario en el patio común de la aljama. Los niños señalaban los planetas y las estrellas, repitiendo sus nombres en voz baja, mientras los adultos admiraban los detalles de los bordados y los colores que captaban la luz de la tarde. Algunos comentaban que aquel pergamino era más que un calendario, era un reflejo del ingenio y la cooperación de la comunidad de Villena. El calendario se convirtió en un símbolo discreto que pasó de casa en casa. No solo servía para medir los meses y las lunas, sino también como recordatorio de que, incluso en tiempos de incertidumbre y cambios, la creatividad y el conocimiento podían unir a la comunidad. Y así, entre calles empedradas, huertas y murallas, Jafetz y Zelfá dejaron una huella silenciosa en Villena, un pergamino que combinaba ciencia, arte y tradición, mostrando cómo la vida cotidiana sefardí fue alegre, inventiva y compartida.